Qué bueno estar de vuelta. En este camino que estamos haciendo para encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, hoy llegamos a un lugar increíble, las historias de los patriarcas. Y de verdad, lo que vamos a descubrir es asombroso. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si todas esas historias que conocemos desde chiquitos no son solo, relatos de lo que pasó hace mucho tiempo? Imaginemos que son más bien como sombras, ¿saben? Como esas pistas que nos van adelantando el final de la película mucho, mucho antes de que pase. Entonces, nuestra primera parada nos lleva a un momento que a primera vista parece simplemente triste, hasta normal, diría uno, la muerte de Sara. Pero es que justo ahí, en la reacción de Abraham, en esa cosa tan simple de ir a comprar una tumba, se esconde un significado que lo va a cambiar todo. Entender el contexto aquí es clave. Lo que pasa es que Sara acaba de morir, y para Abraham lo más importante en ese momento es asegurarse de tener una tumba que sea de él, o sea, legalmente suya y para siempre. Y esto nos dice mucho, porque él se ve a sí mismo como un extranjero, alguien que está de paso. Pero con este acto, al mismo tiempo, es como si estuviera plantando una bandera en la promesa que Dios le había hecho. Y es aquí donde la conexión se vuelve impresionante. Miren esto, Abraham paga un precio, en público, con testigos, por un pedazo de tierra, para la muerte. ¿Se dan cuenta? Es una sombra perfecta de un precio muchísimo más grande, porque Jesús no paga con plata, paga con su propia vida. Y no compra una tumba, sino que asegura la vida eterna. O sea, Abraham asegura un pedazo de tierra, Jesús asegura el cielo. Uno compra un sepulcro, el otro lo vence. Y ojo, que esto no es una idea suelta. Siglos, pero siglos después, el apóstol Pablo usa exactamente las mismas palabras, han sido comprados por precio. Es como si lo que hizo Abraham en Génesis fuera una lección en vivo, una clase práctica para que pudiéramos entender la dimensión, la magnitud de lo que costó nuestra redención en Jesús. Bueno, y sigamos, porque esto se pone cada vez mejor. Si Génesis 23 nos habló del precio, Génesis 24 es, digamos, una de las alegorías más hermosas de toda la Biblia. No es solamente la historia de cómo Isaac encontró esposa, es, de verdad, una parábola viviente de todo el plan de redención. Miren la estructura de la historia, es que es perfecta. Está el padre, Abraham, que arma todo un plan para su hijo querido. Después, envía a un siervo, que no va por ahí a ver qué encuentra. No, es guiado en cada pasito que da para encontrar a la novia. Y la novia, Rebeca, responde con una fe increíble, dejando todo lo que conoce atrás. Y al final, el hijo, Isaac, sale a recibirla. Es literalmente el evangelio contado en una historia. A ver, miremos a los personajes de esta historia. Abraham es una figura clarísima de Dios Padre, el que arranca con todo el plan. Isaac, pues, es figura de Jesús, el novio que está esperando. Y Rebeca somos nosotros, la iglesia, llamados desde lejos que respondemos por fe para unirnos a un esposo que ni siquiera hemos visto. Pero fíjense en el siervo. El siervo es una figura del Espíritu de Dios impresionante. Él no habla de sí mismo. Su única misión es glorificar al hijo y preparar a la novia, hasta le lleva regalos. Bueno, y justo cuando uno piensa que todo es pura armonía, ¡pum!, la historia da un giro tremendo. Ahora nos metemos en un drama familiar, pero con todo, con conflicto, con engaño, con la fragilidad humana a flor de piel. Pero lo más increíble de todo es ver cómo el plan de Dios sigue adelante, no a pesar de nuestras embarradas, sino, de alguna forma, a través de ellas. A ver, esta frase rompe todos los esquemas de la época. En esa cultura, todo, absolutamente todo, era para el primogénito. La herencia, la bendición, el liderazgo, todo. Pero Dios, desde antes de que los niños nacieran, le da la vuelta a todo. O sea, nos está diciendo desde el principio, miren, esto no se trata de méritos ni de derechos de nacimiento. Esto se trata de mi elección soberana, se trata de mi gracia. Es que el contraste entre los dos hermanos es clave. Esaú es el hombre fuerte, el que, según el mundo, se lo merece todo por derecho. Y luego está Jacob, el suplantador, que es todo lo contrario. Y la historia de ellos dos es como si nos gritara una verdad. La bendición de Dios no se gana con fuerza ni con habilidad. La bendición se recibe como un regalo. Es pura y física gracia. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que funciona esa gracia? La palabra clave para entenderlo todo es sustitución.
Y es un concepto fundamental no solo para esta historia, sino para todo el Evangelio. Básicamente se trata de que una persona se pone en el lugar de otra para que esa otra reciba algo que no le correspondía. Imagínense la escena por un momento. Isaac está viejito, ciego, no puede ver nada. Él huele la ropa que Jacob tiene puesta, y con base en ese olor, en esa identidad que es prestada, él suelta la bendición. No está bendiciendo a Jacob por ser Jacob, está bendiciendo a Jacob porque él cree que es Esaú. Y ahí tenemos la foto perfecta de la redención. Jacob, el que no se la merecía, se cubre con la identidad de otro, se acerca al Padre y recibe una bendición que no le correspondía. ¿No es esa una imagen poderosísima de cómo nosotros, cubiertos por la justicia de Jesús, nos acercamos al Padre y recibimos una bendición que jamás podríamos ganarnos? Eso es la gracia en su máxima expresión. Muy bien. Hemos visto 3 historias que parecían como sueltas, ¿no? La compra de una tumba, una boda arreglada y un engaño familiar. Pero ahora viene la mejor parte. Vamos a atar todos esos hilos para ver cómo forman una sola línea, una sola historia que apunta directamente a una sola persona. Fíjense en la progresión, porque es perfecta. Cada capítulo nos muestra un pedacito más del plan. Génesis 23 nos habla del precio de la redención. Génesis 24, de la novia por la que se paga ese precio. Génesis 25, de la gracia que elige a esa novia. Génesis 26, del agua viva que se le ofrece. Y finalmente, Génesis 27, nos muestra el mecanismo de cómo se recibe la bendición, por sustitución. Todo está conectado. Y al final del día, todo llega aquí. Cada promesa, cada sombra, cada figura en estas historias tan antiguas encuentra su respuesta final, su sí y su amén, en Jesús. Él es el que paga el precio, es el novio celestial, es la encarnación de la gracia de Dios, la fuente de agua viva, y sobre todo, es el que se pone en nuestro lugar para que recibamos la bendición del Padre. Y esta es la idea con la que nos podemos quedar. Si Dios tejió su plan con tanto detalle en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, pues la pregunta es inevitable. ¿Qué otras maravillas, qué otros hilos invisibles están ahí esperando a que los descubramos en nuestra propia lectura? Se los aseguro, la búsqueda vale toda la pena. Nos vemos en la próxima.